Estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiar tu vida. Prepárate y escucha con mucha atención. Y yo voy a invitar, así como está sobre sus pies, voy a invitar a mi hermano Gilberto Cardeña, el pastor Gilberto, quien esta noche estará compartiendo con nosotros esa palabra, parte de la vida de Jacob. Y la vida de Jacob termina cuando se convierte en el padre de Israel. Así que Dios los bendiga. Dejo al hermano Gilberto con ustedes. Adelante, hermano. Así como están de pie, hermanos, vamos a orar antes de leer la palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque me permite estar acá con ustedes, y gracias también al pastor Abisaí que me invitó. Agradezco que Dios me dé esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes la palabra. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das, por tu palabra que hemos de abrir una vez más, que tu Espíritu Santo controle siempre nuestra vida y que cada día te estemos dando la gloria y la honra que te mereces. Gracias por tu pueblo, Señor, que está congregado. Hemos visto que has hecho maravillas en la vida de cada una de las familias. Creemos que tú eres el Dios que sigue trabajando. Pero en este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, creyendo que tu palabra, Señor, siempre nos va a animar, nos va siempre a edificar para seguir adelante, para poder dar testimonio de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo bueno que has sido con nosotros, por esta oportunidad que me das. Bendice a tu pueblo, Padre, como hasta ahora, y en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y así voy a invitarles a que abran la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes cuando Dios se aparece a Jacob en Betel. Tenemos una historia ya muy interesante, pero vamos a pensar. Hace un momento estaba escuchando el testimonio de la familia. Yo doy gracias a Dios cada día, hermanos. Dios me ha permitido estar trabajando fuera de aquí, en Izamal. Pero estoy acá. Ustedes conocen, creo, a mi hijo Jaciel. Él asiste acá, él está sirviendo acá al Señor. Pero en esta hora quiero compartir con ustedes lo que hace un momento estoy escuchando, los testimonios y cómo Dios va trabajando, cómo Dios se va manifestando a través de que nosotros le sirvamos y seamos fieles a Él, y podamos siempre mirar lo que Dios hace y podamos siempre estar conectados con ese Dios que todo lo ve y todo lo escudriña. La historia que hoy tenemos, hermanos, allá en Génesis 28, desde los versículos 10 al 19, encontramos la historia cuando Dios aparece a Jacob. Pero hay un texto que dice en el Génesis 28, 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Hace rato escuchaba lo que decía el pastor. Olvidemos todo lo que está afuera, olvidemos todo y estemos conectados, mantengámonos conectados con ese Dios que en este momento nos está mirando el pensamiento de cada uno de ustedes, las gratitudes que hay en la mente, el corazón agradecido, o tal vez alguna situación que hayan vivido durante la semana, y eso lo ponemos en las manos de Dios. La historia que hoy tenemos dice cómo podemos nosotros estar siempre conectados con lo natural, con lo sobrenatural. Creemos realmente en un Dios que todo lo puede. Creemos en un Dios que transforma vidas, creemos en un Dios que todo puede hacerlo. De las cosas malas que vemos, Dios lo puede transformar a un bienestar. Creemos en un Dios que está trabajando hasta hoy en día. Pero en esta noche, en este momento, vamos a estar conectados siempre con Dios, estando en la casa de Él. La historia que tenemos aquí dice la palabra que cuando Jacob llegó a cierto lugar, se durmió. Y en ese momento que él duerme, dice Jacob tuvo un sueño, tuvo una visión. Dios le permitió mirar, Dios le permitió tener esa visión, porque Dios trabaja a través también de visiones y nos hace ver cuando nosotros estamos conectados. En este momento estamos conectados con Dios. Amén, hermanos.
Algo que nosotros tenemos, hermanos, y todos hoy estamos, hasta los niños lo tienen, es el celular. Y todos están conectados. En este momento vamos a estar conectados con el Señor. La tecnología no es mala, el problema es cómo lo usamos. Pero en este momento vamos a pensar lo que la Biblia nos dice. Hace unos días yo estaba con un hermano en un taller y me decía, se acercó un joven y dice, yo soy ingeniero, me decía, y conozco la Biblia. Inmediatamente me saca su celular y me presenta la Biblia. Es bueno que lo tengas allá, pero lees la Biblia, le digo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque los jóvenes también tienen visiones. A todos se nos da realmente, pero la Biblia nos enseña que ahí estaba la visión que tenía Jacob cuando él se duerme, y esa visión le permitió ver que estaba una escalera y que se apoyaba del cielo, y dice la Biblia que bajaban ángeles y subía. Eso es lo que nos enseña la palabra. Jacob es un hombre que hizo muchas cosas que no debía de hacer, pero Dios le dio la oportunidad de poder hacer las cosas, pero lo tuvo que enseñar. Nadie, hermanos, nadie es perfecto, pero Dios dice en su palabra, en Mateo 5:48 dice claramente que debemos nosotros ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y cuando la Biblia nos habla de esa perfección, pensamos, Dios quiere que nosotros seamos perfectos, que estemos al 100. Esa es la demanda de Dios, que estemos al 100% espiritualmente conectados con Dios. Dios no necesita ni un alambre para estar conectados. Nos conectamos con oración. Hace rato el pastor decía, olvidémonos de todo y concentrémonos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios llama no solamente a los jóvenes, Dios llama a todos sin excepción alguna. Jacob tuvo ese sueño. La escalera, hermanos, simbolizaba la conexión, esa conexión que necesitamos. Nosotros no necesitamos. Aquí a Jacob se le presentó la escalera. Esa era la conexión de ese mundo sobrenatural a lo terrenal. Podríamos imaginarnos una escalera llegando hasta el cielo y los ángeles bajaban y subían. El cielo es lo sobrenatural. La Biblia nos enseña que cuando Jacob despierta, llama a ese lugar casa de Dios, puerta del cielo. Dice el versículo 17, ahí dice la palabra, hermanos, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Hace rato mencionaban que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí estoy, dice la palabra. Ahí está Jesús. Y aquí no somos 2 ni 3, somos una iglesia. Desde el principio se hizo la oración para ponernos en conexión con Dios. Jacob tuvo ese sueño realmente sobre ese mundo sobrenatural a lo natural. La escalera era la conexión. Hay manifestaciones del mundo espiritual, hermanos. La Biblia nos enseña y está llena realmente de esas manifestaciones espirituales que la Biblia nos presenta. En el Salmo 111:2 dice la palabra, grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que los quieren. Grandes son las obras de Dios. Cuando el Señor nos da la oportunidad de despertar, decimos gracias Dios porque este día ya me lo diste. Muchas maravillas, dice la palabra, son manifestaciones espirituales. En el Salmo 72:18 la palabra dice, bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas. Dios solo hace maravillas. Hermanos, cuando algo pasa en nuestra vida y decimos que no está bien, recuerden que Dios solo hace maravillas. Dios no quiere que sus hijos sufran, pero hay cosas que necesitamos entender. Dios desea realmente que los hijos de Dios estén bien.
pero vemos en este sueño lo importante. Hay señales y prodigios, hay cosas grandes y ocultas. ¿Saben el Jeremías 33:3? Es un texto de oración. Clama a mí y te responderé. Y la palabra dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. O eso dice, son maravillas. Pero hay que clamar. Como hace rato nos decía el pastor, hay que conectarnos a ese mundo sobrenatural porque Dios desea siempre estar en comunión con su pueblo. Porque Dios desea que su pueblo se mantenga fiel. Porque Dios desea que nosotros caminemos en la verdad para crecer. Pablo lo dice en Efesios, hay que caminar en los caminos del Señor para crecer. Si no caminamos, no crecemos, nos debemos mantener como iglesia fieles a nuestra asistencia, a nuestra comunión, a nuestra participación. Y esta iglesia, hermanos, se va a llenar más. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero nosotros tenemos que irnos a lo que dice la palabra. En Corintios, Pablo dice, en 2 de Corintios 12:12, dice, verdaderamente las señales de los apóstoles han sido hechas en medio de vosotros con toda paciencia, en señales, en prodigios grandes, hermanos, en prodigios y en milagros. Hemos visto los milagros, hermanos. Hace unos días, hermanos, tuve la oportunidad de viajar a Mérida por un hombre por un pastor, no es un hombre, pero es un pastor. Y ahí está el pastor Abisaí. El pastor Abisaí, pues hemos tenido una relación como siervos. Me ha invitado en varias ocasiones. Y yo les puedo decir, hermanos, que esta semana me invitó un hombre, es un pastor, un siervo, y me estaba platicando de todo lo que él ha visto. Él no es mexicano, es coreano, pero habla bien el español. Este hombre me decía, yo he estado trabajando en este lugar, en un pueblo aquí por Mérida, y lo que ellos hacen es interesante. Ustedes conocen la gente, son coreanos, han venido acá los coreanos. Yo donde estaba en Izamal hay muchos coreanos. De hecho hay una escuela allá, cristiana. Este hombre me decía, es cierto que la parte de Yucatán es difícil, pero como dice la palabra aquí, vemos que hay maravillas, que hay situaciones que cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra, es la que tiene poder, no lo que yo diga, sino lo que dice la palabra. Por eso dice aquí, los apóstoles hacían señales, prodigios y milagros. Pero ¿qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran hombres entregados, dispuestos a morir por el evangelio, y ellos murieron por el evangelio. Eso nos enseña la historia. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar conectados siempre con ese mundo sobrenatural? Cuando vivimos en un mundo natural donde hay muchas situaciones, cuando decimos que hay problemas, que hay dificultades, que hay preocupaciones, ¿cómo podemos mantenernos conectados? A través de la comunión, a través de nuestra relación con Dios, con ese mundo sobrenatural. Es decir, en el cielo, nosotros vemos el cielo y es hermoso. Nada más cuando se nubla no lo queremos ver porque está bien nublado, ¿verdad? Pero es hermoso el cielo. La gente, ¿cómo trata de conectarse hoy con el Señor? La gente y muchos de nosotros, tal vez hasta pudiéramos incluirnos, un servidor, pero no, tenemos que tratar de hacer esto. Cuando no tienen señales en sus celulares, ¿cómo se desesperan? No se desesperan, qué bueno, hermanos. Si no hay así, qué bueno, hermanos. Pero la gente trata de conectarse muchas veces por corrientes de filosofía, hermanos. Se tratan de conectar por tradiciones, se conectan realmente por un conocimiento, pero la Biblia no nos enseña esto. Cuando la gente se conecta con diferentes corrientes filosóficas, solo conducen a conectarse con el mundo que está gobernado por el diablo, porque eso dice la Biblia. Pero nosotros, como Jacob tuvo ese sueño y tuvo miedo en un momento dado, porque sin duda dice, esta es la casa de Dios. En ese momento donde él tuvo el sueño, aquí estuvo Dios, es casa de Dios, aquí está Dios, hermanos, amén.
Esta es casa de Dios, nosotros somos el pueblo. Esta es una casa, pero cada uno somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos debe dirigir. El hombre busca conectarse de muchas maneras. El cristiano se conecta solo por lo que de la Biblia nos enseña. Jesús dijo unas palabras muy interesantes. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el que por mí entra, va a salir y va a hallar pastos. Jesús dijo estas palabras. Esa es la conexión, hermanos. La mejor conexión es Jesús. Jesús les dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy todo eso que ustedes necesitan. No hay nada más que necesitemos sino al Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Hay que conectarnos con ese mundo sobrenatural a través de la vida de Jesús. Jesús dijo claramente lo que tenía que venir. Dios realmente es bueno con nosotros porque nos dejó su palabra y a través de su palabra podemos aprender lo que necesitamos hacer. Hay muchas cosas realmente, pero en el sueño de Jacob, hermanos, esa visión, ese sueño le dio a él fuerza para seguir adelante. Dios le estaba diciendo algo. Han tenido sueños, han tenido visiones, Dios te está diciendo algo. Y tienes que hacerlo para Dios. Tienes que hacerlo para darle gloria y honra a Dios. Porque es lo que Dios pide. La Biblia nos enseña en Isaías 43:7 que Él nos hizo, nos formó para gloria mía, dice. Es para darle gloria y honra a nuestro Dios. En el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 51, la palabra del Señor nos enseña lo mismo que vimos aquí en Génesis del sueño de Jacob. Solo ese versículo 1:51 del Evangelio de Juan dice la palabra del Señor. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso dice el Evangelio de Juan 1:51. Es lo mismo que Jacob vio, la escalera donde ángeles subían y bajaban. Una visión muy hermosa, hermanos. A través de Jesús tenemos la conexión perfecta a ese mundo sobrenatural que es el cielo. Hoy nosotros sabemos que es el cielo, mas no podemos imaginar lo que es realmente verlo. La Biblia describe cómo es el cielo. El cielo, hermanos, ahí no va a haber calor. Ya no vamos a necesitar hacer así como hacen las hermanas. En el cielo es otra cosa, pero ahí estaba. Ahí dice realmente Jesús, aquel sueño profético realmente de Jacob en Betel tuvo su cumplimiento en el Señor Jesucristo. En ese versículo lo encontramos, esa escalera, es decir, la conexión ahí estaba de lo natural a lo sobrenatural. Hoy creemos que Dios está trabajando. Hoy creemos que Dios realmente se va extendiendo su palabra. Hay lugares donde se está predicando su palabra. Hay lugares donde está entrando la palabra del Señor. A mí me ha permitido trabajar, le decía al pastor, en Izamal. Un año estuve allá. Estaba en una misión que está por Quimbilá, hermanos, y un poblado pegadito a ellos que se llama Quitilcum. Ese pueblito ahí había una misión. Pero hay unas tradiciones, hermanos, pero así inimaginables. ¿Por qué? Porque son cosas que hace el hombre. Ellos quieren conectarse con Dios, pero no esa es la forma, en sus tradiciones, en sus ritos. La única conexión que tenemos es Jesucristo, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado en esta tierra, debajo del cielo, en que podamos ser salvos, y este es en el nombre de Jesús. La gente cree en Jesús, pero muchas veces no lo acepta. Entonces, este sueño nos habla realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Yo les dije hace un momento lo que dice Jesús. En Juan 10:9 encontramos estas palabras que hace un momento les dije. En el Evangelio de Juan 10:9 dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el mundo realmente sobrenatural. Jesucristo, hermanos,
es el mismo de ayer y de siempre por los siglos. Eso nos ilustra la palabra. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Si tú entras por la puerta, eres bienvenido. Tenemos que entrar por la puerta. Al estar aquí frente a ustedes, el que me da oportunidad es el siervo que ustedes tienen ahora. Yo agradezco a Dios esta oportunidad. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar conectados? Siempre con Jesús. No dejemos a Jesús. Jesús debe gobernar nuestra vida. Jesús debe dirigir nuestra vida en familia. Yo tengo mi familia, gracias a Dios está mi esposa, 2 hijos y mi hija. Y crean, hermanos, también damos gracias a Dios. A pesar de las situaciones, yo les digo a ellos, hay que mantenernos conectados. A veces toman decisiones que no están en mis manos, pero ya saben la verdad. Debemos poner toda nuestra fe en Jesucristo. Debemos pedir siempre con fe, pero tenemos que estar conectados, y es a través de Jesús. El sueño de Jacob es interesante. ¿Por qué? Porque ahí estaba la bendición. Leemos en la palabra que el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que vio cosas que no puede decir, que no puede describirlas. Pablo tuvo esa oportunidad, y hoy creemos que Pablo está con el Señor. Hoy creemos que Pablo está con el Señor Jesús. Ahí están los apóstoles, ahí estarán aquellos que siempre buscan estar conectados con Jesús. Ahí tenemos realmente a estos hombres que realmente están haciendo las cosas. ¿Cómo queremos nosotros mantenernos, hermanos? Esto nos debe hacer comprender hacia nosotros que debemos estar siempre conectados con el Señor. Jacob, en ese sueño, en esa visión, dijo: verdaderamente esta es casa del Señor. Él estuvo aquí, Él me dijo muchas cosas, y ya sabemos la historia de este hombre Jacob. Es interesante ver, hermanos, que nosotros hoy en día la gente está buscando cómo estar bien delante del Señor. Vemos tantos problemas. Hace poco, ustedes ya saben, es de todos nosotros el saber lo que está ocurriendo aquí en Guatemala. Hay gente que se atreve a decir: ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. Pero Dios dijo lo que iba a venir. Dios dice lo que va a pasar. Dios te dice a ti lo que va a suceder si te desconectas de Él, porque Él es la fuente de poder. Es esa fuente de poder que no debemos dejar. Lo que pudiera haber, hermanos, no debemos dejar a Jesús. Debemos siempre estar conectados. Tenemos que oír realmente. Tenemos que oír y creer la palabra todos los días. Tenemos que leer la palabra una y otra vez. Cuando nos dice la palabra que hay que creerle al Señor. Cuando hemos aprendido un texto de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y decimos: ya lo sabemos, pero tienes que repetirlo. Tienes que repetirlo. El pueblo de Israel siempre recibió la palabra y una y otra vez le repetían: Israel, uno es tu Dios. Y se lo vuelven a decir: Israel, uno es tu Dios. A Él solo vas a adorar, con Él te vas a conectar, con Él vas a estar siempre, no hay otro Dios. Eso le dijeron a Israel, y se lo repite, y vamos en el Nuevo Testamento y encontramos las mismas palabras, los mismos mandamientos. Cuando viene Jesús hace el resumen, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, porque a Dios tiene que ser primero, porque a Dios es la honra y la gloria. Porque todo lo que hoy yo tengo y tú tienes, Dios nos los ha dado. Si nos mantenemos en contacto con Él, en esa conexión que necesitamos, entonces no vamos a pasar situaciones. Y tal vez si las pasamos, tenemos a Dios ahí. Porque Jesús dijo antes de que se vaya: yo estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Pero nosotros pasamos el tiempo con Jesús todos los domingos. Que podamos estar. Invertimos lo que dice el Señor. Cuando Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días, donde nos fuéramos en las montañas, Él está con nosotros. Hay que estar conectados con el Señor. No hay ni una compañía que falle, porque no es una compañía Dios. Dios está conectado en donde vayas. Eso dice el salmista: ¿a dónde puedo ir? Tú estás ahí en el mar, tú estás en las montañas, tú estás en las cuevas. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podemos ir?
Dios pide solamente que nos mantengamos siempre conectados con Él, porque Él es la fuente de poder. Jacob en su sueño dijo claramente: verdaderamente Dios estuvo aquí. Esta es casa de Dios, esta es casa de luz, esto es lo que yo necesitaba. Y Jacob, hermanos, que Jacob es un tramposo, Dios lo transformó, Dios le cambió el nombre, Dios le dio otra forma, pero él tuvo que entender muchas cosas, tuvo que pasar muchas situaciones, y él tuvo que entender: tengo que estar conectado con Dios. No hay otro camino. No hay otro camino en el cual nosotros pudiéramos ir, hermanos. No hay otra fuente para estar conectados. Las tradiciones, las filosofías, todo lo demás. Yo le decía a este joven que me topé el sábado apenas, porque él me dijo muy así, como ya ven que los jóvenes siempre se paran: mire, yo soy ingeniero de sistemas y tengo este conocimiento, y que por acá, todo eso que tienes, tus títulos, se van a quedar, lo importante es tu vida con el Señor, porque eso no te lo vas a llevar. Hay que darle realmente lo más importante a Dios, nuestra vida. Hay que preocuparnos por lo eterno, no por lo temporal. Jacob le dieron oportunidad porque él tuvo la visión. Si tú tienes una visión, si tú tienes un sueño, déjaselo a Dios, que Él te dirija en el camino, que Él tome el control de tu vida, en todo lo que necesitamos, en trabajo, en familia. Yo lo he visto y se lo he dicho a mis hijos: hay que tener fe, hermanos. A mí el Señor me ha dado oportunidad de trabajar, y el pastor Abisaí conoce a mi familia. Es un año en Izamal, pero hoy me está dando otra oportunidad en otro lugar, y yo creo que este es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque le digo a mis hijos: estoy conectado. Dios en su momento te llama, Dios en su momento te dice, Dios en su momento te necesita, y es ahora. Le digo a los jóvenes que yo tenía en la iglesia: hoy es el día que le tienes que dar todo al Señor. No le des cuando ya caminaste mucho, pero tampoco Dios se hace de aquellos que ya caminaron, sino todos Dios los llama con un propósito. Pero conéctate con lo sobrenatural, para que Dios dirija siempre tu vida para un propósito, porque fuimos llamados para un propósito y estamos conectados con el Señor. Nos va a llevar hacia el propósito. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Él no ha terminado, hermanos. Así es que no espere. Yo me admiro de las hermanas que ya caminaron mucho y siguen adorando a Dios, que siguen buscando a Dios. He visto gente por ahí, hermanos, gente de edad, que ahí están ellos en el templo, son los primeros en llegar. ¿Por qué? Porque esa gente está orando, porque esa gente que apenas puede caminar está buscando del Señor. Yo he visto cómo gentes con su bastón llega al templo, son los primeros en llegar, y nosotros que podemos caminar somos los últimos en llegar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados con Dios, que hay que darle ese lugar. Jacob tuvo ese sueño, tuvo esa visión: esta es casa del Señor. Verdaderamente Dios está aquí. Amén, hermanos. Verdaderamente creemos que Dios está aquí, porque este es el pueblo del Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, quiero agradecerte este tiempo que me has dado de hablar de tu palabra. Bendice a tus hijos, Señor. Toma el control de su vida, de ellos. Que tu Espíritu Santo pose en ellos, los transforme cada día. Si hay alguna situación con ellos, Padre, ten misericordia como hasta ahora has tenido, Padre. Si hemos fallado en algo, Señor, restaura nuestra vida, perdona nuestra vida. Gracias por esta iglesia, Padre, que tú has tomado en tus manos. Yo sé que tú estás con ellos, estás con tu siervo también, Padre. Tus maravillas seguirán, porque tú eres un Dios que ha prometido que aquel que te busca, que aquel que se conecta contigo, Señor, siempre tú estás ahí en cualquier tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos la gloria y la honra que te mereces. En el nombre de Jesús, Señor, toma cada vida presente, y gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.
Bendecir, Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto, pastor. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Me llama la atención este mensaje. Me llama la atención este mensaje porque estoy seguro, no dudo de lo que Dios tiene planificado. Cuando el Señor le da este sueño a Jacob, asumo que todavía no había decidido qué hacer con su vida. Y el Señor le decía: tú eres de un linaje especial y no debes vivir, no debes llevar tu vida en incertidumbre. Me llama poderosamente ese mensaje del hermano. Amén. Y cuando él entonces le da el sueño, aparte de la escalera, él le dice este sueño. Él le dice estas palabras: a donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. ¿Qué le está diciendo? Ya no irás con incertidumbre, ve con seguridad. No tengas temor de nada. El pueblo cristiano de nuestro tiempo, todavía hay un gran porcentaje que no ha decidido qué hacer con su vida. Sigue llevando una rutina o estilo de vida igualito que cualquiera que vive en el mundo. Y si usted pudo escuchar el mensaje de la palabra, es necesario que te definas qué hacer. El domingo pasado, mientras estábamos adorando al Señor allá en la campaña, alguien quizá lo pensó igual, pero ya no tuvo oportunidad de llevarlo a cabo. Guatemala fue azotado, los pueblos de ahí fueron azotados. Y yo me pregunto una cosa: ¿qué va a pasar si todavía los que estaban allí enterrados bajo la lava no habían determinado qué hacer? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar si sigues llevando tu vida bajo incertidumbre total? Yo te quiero invitar a que tomes el mensaje de hoy. Amén. Cuando Dios tiene un proyecto con su pueblo, lo primero que hace es darnos seguridad. Pero para que haya seguridad tenemos que determinar qué hacer. Amén. Hoy quiero decirles esto. Yo le dije, anuncié que este domingo íbamos a retomar otra vez cursos de discipulado para el bautizo. Y en una de mis visitas durante la semana, un joven me decía: hoy decido servir a Dios y para siempre, y el domingo voy a estar ahí a las 6. Y he escuchado esta voz mucho tiempo. Esta palabra la he escuchado muchas veces. Cuando decides servir a Dios para siempre y das los primeros pasos, es Dios que te ayuda a cumplir. Cuando lo hablas solamente de emoción, te ganará tu carne. Y déjeme decirle, yo me sentí totalmente asombrado. Dije: gracias Dios, tu poder se manifiesta en la tierra cada vez más. El muchacho vino y hoy empezó a dar los primeros pasos. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sé. ¿Cuándo termina tu tiempo? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que ya no puedes vivir con incertidumbre en tu vida. Decide qué hacer.